Gente, buenas noches. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que corresponde a la llamada barrera hematoencefálica. Un tema de gran importancia no solo desde el punto de vista de las ciencias básicas, sino de las ciencias clínicas, ya que tiene una función muy importante dentro de los aspectos de la farmacocinética y la farmacodinámica, ¿no? En este caso de los medicamentos. Ok. Entonces, en primera instancia, vamos a hablar o a mirar unas generalidades específicas que tienen que ver con cómo se llevó a cabo este descubrimiento de esta región o esta estructura. En el año de 1885, cuando Paul Ehrlich, esto fue un bioquímico inglés, Ehrlich tomó unas ratas, como podemos ver aquí, tomó unas ratas. A esas ratas le inoculó azul de metileno, una sustancia de color azul. Al inocularla, observó, ¿no?, que ésta se distribuía por todo el organismo de la rata, excepto en la parte que tenía que ver con el sistema nervioso central. Entonces, de aquí le surge a Ehrlich la gran idea de que el organismo dispone de un mecanismo de protección específicamente para el sistema nervioso central. Es decir, que el sistema nervioso central tiene un componente desde el punto de vista funcional con respecto a restos del organismo que lo divide en el paso de sustancias a su interior. A esta estructura la llamó o le dio el nombre de barrera hematoencefálica. Como vamos a ver posteriormente, efectivamente sí corresponde a una barrera, ya que permite el paso de alguna sustancia mientras que aísla el paso de otra sustancia. Bueno, entonces en primera instancia comenzamos hablando de un aspecto importante que tiene que ver con el vaso sanguíneo. Aquí en este esquema estamos mostrando un vaso sanguíneo, en este caso una arteria, que como podemos ver en la secuencia que nos está mostrando la flecha, va a tener un flujo. Este flujo pues va a permitir una velocidad de la sangre que pues va a ser desde el punto de vista funcional importante para permitir el intercambio de algunas moléculas. Entonces el contenido llamado sangre, por su parte, vamos a encontrar que va a estar formado por glóbulos rojos, que en este caso son unas estructuras de aspecto discoide, ¿no?, forma de semiluna, que tiene como función transportar el oxígeno. Estos glóbulos rojos van a tener un tamaño determinado, como podemos observar, que evita de que ellos pasen de este sitio, o sea, el medio intravascular al medio extravascular. Luego señalamos en este esquema una proteína. En este caso tenemos aquí las unidades o las uniones peptídicas de esa proteína. Le vamos a dar un nombre, la albúmina, que es una proteína de un peso molecular elevado, y que estas proteínas en condición normal siempre deben permanecer en el lecho vascular. Otro componente importante que se menciona es la glucosa, ¿no? Como todos sabemos, es el sustrato para la producción de energía, pues que esta es transportada hasta los tejidos, donde posteriormente va a ser utilizada por la célula para ser desdoblada y liberar la energía que contiene. Y finalmente vamos a encontrar otros componentes, dentro de los cuales podemos mencionar electrolitos como el sodio, el potasio, que se encuentra en poca cantidad en medio extracelular, el cloro, podemos mencionar el magnesio, el manganeso, en fin, otra cantidad de electrolitos que en suma también van a ser parte de este complejo o de esta solución que se conoce con el nombre de la sangre. Bueno, muy bien, entonces vamos ahora a lo que es la constitución de la barrera hematoencefálica. Comenzamos diciendo que por la arteria del sistema nervioso está corriendo la sangre, como hemos dicho anteriormente, que esta tiene un flujo, una velocidad de flujo, y podemos mencionar que tiene un contenido, ¿no? La sangre está formada por los elementos que acabamos de mencionar ahorita: glóbulos rojos, proteínas, glucosa, electrolitos, etc. Muy bien. El vaso sanguíneo en sus paredes, como la estamos resaltando aquí, la estamos señalando, va a estar rodeado por una capa epitelial
que se conoce con el nombre de endotelio. El endotelio es un epitelio que rodea la luz del vaso sanguíneo formado por células planas que van a presentar uniones estrechas, como podemos ver aquí, ¿no? Pequeños espacios que en suma permiten funcionalmente el paso de moléculas pequeñas, pero evita el paso de moléculas que puedan tener tamaño mayor a este espacio que encontramos aquí. Esto es una de las condiciones importantes que se aplica a la barrera hematoencefálica. Luego encontramos otro componente que corresponde a la membrana basal, aquí señalado con línea negra, que se distribuye alrededor del vaso sanguíneo en relación con ¿quién? Con su pared, en este caso con las células epiteliales, ¿no? El epitelio plano que lo está formando o endotelio. Esta membrana basal se caracteriza porque va a presentar unas láminas, ¿no? Una lámina que está en intimidad con la parte basal de la célula endotelial y una parte que va a estar en relación con la parte periférica, dando o determinando las dos láminas, la lámina basal, que es más profunda, y la lámina reticular, que es más externa. La lámina basal, a su vez, va a presentar dos componentes. Una lámina lúcida, cuyo nombre se debe al poco componente orgánico que ella presenta, y una lámina densa, dada por la presencia de este componente orgánico que incluye el colágeno, en este caso el colágeno reticular o colágeno tipo 4. La lámina reticular más externa va a presentar también dos componentes. Un componente exclusivo que va a estar formado por colágeno, dentro de los cuales podemos resaltar el colágeno tipo 3, el colágeno tipo 4 y el colágeno tipo 6, que le va a dar resistencia a esta membrana basal, y vamos a encontrar proteínas como son la laminina, ¿no? Que de una u otra manera permite que tenga algo de movilidad el vaso sanguíneo por esta razón. Muy bien. Luego vamos a encontrar unas células llamadas los astrocitos, que lo habíamos estudiado en las células neurogliales. Estos astrocitos van a cumplir una función importante desde el punto de vista funcional porque sostienen vasos sanguíneos, pero además intervienen en la formación de la barrera hematoencefálica. En este caso, ellos emiten unas prolongaciones llamadas los podocitos, ¿no? Estas prolongaciones que están rodeando al vaso sanguíneo, y entre ellas se describen unos pequeños espacios, como podemos verlos aquí, ¿no? Resaltados con nuestro cursor. Estos pequeños espacios también limitan el paso, ¿no? De sustancias del medio intravascular al medio extravascular. De modo que estos tres elementos, endotelio, como capa más interna y que está en contacto con el fluido sanguíneo, membrana basal como capa intermedia, aquí señalada en color negro, y astrocitos como capa más externa y de naturaleza, en este caso celularidad del tejido nervioso, van a ser los elementos que me van a constituir la llamada barrera hematoencefálica. Entonces, en este orden de ideas, vamos a describir algunos aspectos importantes relacionados con la histología de este componente, que se llama barrera hematoencefálica. Entonces, aquí el esquema nuevamente nos va a presentar lo que habíamos descrito en la parte anterior, y aquí tenemos nuestra membrana basal. Aquí se resalta en color verde fluorescente un segmento que visto al microscopio nos da este aspecto, ¿no? Aquí tengo la membrana basal en color negro y nos va a presentar estas uniones descritas aquí en color rojo, que estas uniones van a ser uniones estrechas, ¿no? Que permiten solo pequeños espacios, los cuales van a ser de gran funcionalidad porque van a permitir el paso de algunas moléculas, en este caso iones específicamente. Entonces el esquema nos está mostrando específicamente aquí la pared del vaso en una vista frontal y en una vista sagital, y aquí nos está mostrando ya lo que es la estructura íntima que está formando a esta membrana, a esta barrera hematoencefálica, y los pequeños poros o canales por donde se van a llevar a cabo el intercambio o pasos de sustancias. Entonces, ese hecho es fundamental tenerlo en cuenta porque estas uniones estrechas son las que van a
limitar el paso de sustancias del medio intravascular al medio extravascular, ¿no? Entonces resulta de gran relevancia desde el punto de vista farmacológico, porque vamos a encontrar que algunas moléculas, algunos fármacos o moléculas no pueden atravesar estos pequeños espacios, los cuales van a resultar ineficaces en el manejo de procesos infecciosos que se presentan a nivel del sistema nervioso central, como es el caso de los antibióticos. Bueno, entonces, en ese orden de ideas vamos a darle las funciones que tiene la barrera hematoencefálica. Nuevamente aquí resaltamos para poder ubicarnos, ¿no?, el vaso sanguíneo con su contenido que es la sangre y los elementos formes que él presenta. La membrana, en este caso barrera hematoencefálica con su endotelio, membrana basal y los podocitos. Vamos entonces a resumir a Snell diciendo que son tres grandes componentes o tres grandes funciones las que rodean a esta importante estructura. En primera instancia vamos a encontrar que esta barrera es responsable de mantener el medio químico normal de la neurona. Esto en cuanto a referirnos a los cambios, a que no se presenten cambios bruscos en el pH que debe tener esta neurona para poder realizar sus funciones de conducción. Esa sería la primera funcionalidad. La segunda, va a permitir o cumple una función de protección del sistema nervioso ¿contra qué? Contra gérmenes que tratan de invadir del medio intravascular, el medio extravascular o toxinas externas, ¿no?, que podrían en un momento dado querer pasar de este medio intravascular a este medio extravascular. Entonces esa es la otra gran funcionalidad. Y la otra que resulta ser muy interesante desde el punto de vista de la farmacología, en los aspectos de farmacodinamia, en los mecanismos de distribución de los espacios que se encuentran a nivel del organismo, ya que algunos fármacos o muchos fármacos no tienen la propiedad de atravesar esta barrera hematoencefálica, por lo que es importante conocer este grupo para una indicación adecuada en el caso de que se nos presente una infección a nivel del sistema nervioso central. Entonces, resumiendo, la barrera hematoencefálica es una estructura importante que cumple una función dentro de la biología y la ecología del sistema nervioso central, protegiéndolo contra gérmenes externos, partículas externas, y también de una u otra manera facilitando desde el punto de vista farmacológico el paso de sustancias que van a conllevar al manejo de ciertas patologías. Bueno, entonces esto es todo. Recuerden que su alimento sea su medicina y su medicina sea su alimento. Nos vemos en una próxima charla.